El periodista Javier Rojas había dedicado su vida a buscar la verdad y a exponer las injusticias. Durante años, había construido una carrera sólida basada en su capacidad para desenterrar secretos y llevar a la luz los aspectos más oscuros de la sociedad. Su última investigación lo había llevado a una de las empresas más grandes del país, una multinacional con una fachada impecable, pero con rumores persistentes de corrupción y manejos turbios. Javier había pasado meses recopilando pruebas, entrevistando a testigos y cruzando datos. La magnitud del escándalo que estaba a punto de destapar era monumental, algo que podría sacudir los cimientos del poder corporativo y político. Pero en el fondo, una pequeña voz en su cabeza le decía que esta historia sería diferente a las demás, aunque en ese momento no podía comprender por qué. Con cada pieza de evidencia que descubría, Javier sentía que estaba acercándose más a la verdad. Había encontrado documentos que demostraban sobornos, contratos fraudulentos y desvíos de fondos. Los informantes con los que había hablado lo habían llevado a un laberinto de corrupción que alcanzaba los niveles más altos de la empresa. Sin embargo, a medida que el caso se volvía más claro, también lo hacía la sensación de inquietud que había comenzado a crecer dentro de él. Había algo en este caso que lo hacía sentir que se estaba acercando demasiado a algo peligroso, algo personal. Aunque no podía poner el dedo en la llaga, esa sensación lo acompañaba cada vez que revisaba sus notas y documentos. Un día, mientras revisaba antiguos archivos familiares para buscar una conexión que pudiera llevarlo a más pruebas, Javier encontró algo que lo dejó helado. Entre papeles viejos y fotos, encontró una carta dirigida a su madre, Laura. En ella, había menciones a la empresa que estaba investigando y a nombres que había visto repetidamente durante su investigación. La carta estaba fechada muchos años atrás y parecía referirse a la participación de su madre en una junta directiva. Javier se quedó mirando la carta durante varios minutos, tratando de procesar lo que esto significaba. ¿Cómo era posible que su madre estuviera involucrada en algo tan turbio? ¿Qué papel había jugado en este entramado de corrupción? La confusión y el temor comenzaron a mezclarse con la determinación de seguir adelante. Javier decidió no sacar conclusiones precipitadas y comenzó a investigar el papel de su madre en la empresa con cautela. Laura Rojas había sido una mujer fuerte y dedicada, siempre enfocada en su familia y en su trabajo como ejecutiva. Javier recordaba cómo su madre solía hablar de los desafíos del mundo corporativo, pero nunca había imaginado que pudiera estar involucrada en algo ilegal. Mientras investigaba, Javier descubrió que su madre había estado profundamente involucrada en las decisiones estratégicas de la empresa durante varios años. Esto levantó más preguntas que respuestas, y Javier se encontró atrapado entre su deber como periodista y el amor por su madre. Sabía que no podía dejar de lado la verdad, pero también le dolía pensar en las implicaciones que esto tendría para su familia. A medida que continuaba su investigación, Javier comenzó a notar cosas que había pasado por alto antes. Recordó conversaciones familiares en las que su madre había mostrado una comprensión sorprendente de los asuntos legales y financieros, algo que él había atribuido a su experiencia en el mundo corporativo. Pero ahora, esas conversaciones parecían tener un tono diferente, como si hubieran sido una preparación para un evento inevitable. Javier comenzó a cuestionar cada detalle de su infancia y su relación con su madre, buscando señales que pudieran haber pasado desapercibidas. Esta introspección lo llevó a una profunda reflexión sobre la naturaleza de la verdad y las mentiras, y sobre cuánto realmente conocía a las personas más cercanas a él. Decidido a descubrir la verdad, Javier pidió reunirse con su madre bajo el pretexto de una visita familiar. Durante la conversación, notó que su madre estaba más nerviosa de lo habitual, como si supiera que algo estaba por suceder. Javier trató de mantener la calma mientras preguntaba indirectamente sobre su tiempo en la empresa. Laura respondía con vaguedades, cambiando de tema cada vez que la conversación se acercaba a algo comprometedor. Javier se dio cuenta de que su madre estaba escondiendo algo, pero también sintió que ella estaba luchando internamente con un secreto que la atormentaba. Salió de esa reunión con más preguntas que respuestas, pero con la firme convicción de que estaba en el camino correcto para desentrañar la verdad. La noche siguiente, Javier no pudo dormir.
Se quedó despierto en la oscuridad, pensando en las posibles consecuencias de su investigación. Si publicaba la historia, no solo destruiría la reputación de la empresa, sino que también afectaría profundamente a su madre y, por ende, a su familia. Empezó a sentir el peso de la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros, sabiendo que cualquier decisión que tomara cambiaría su vida para siempre. Mientras las horas pasaban, Javier se encontró en un dilema moral, cuestionando si realmente estaba dispuesto a sacrificar a su madre en nombre de la verdad. La duda comenzó a consumirlo, y por primera vez, en su carrera, Javier no estaba seguro de qué camino tomar. Al día siguiente, Javier decidió confrontar a su madre directamente. No podía seguir con la incertidumbre y necesitaba respuestas. Se encontraron en la casa de la familia, un lugar que siempre había sido un refugio para él. Al entrar, sintió un nudo en el estómago, consciente de que lo que estaba a punto de hacer podría cambiar su relación para siempre. Sin rodeos, Javier le mostró la carta que había encontrado y le preguntó sobre su participación en la empresa. Laura lo miró con una mezcla de sorpresa y dolor. Tras un largo silencio, comenzó a hablar, revelando una historia que Javier jamás hubiera imaginado. Le explicó que había sido manipulada para tomar decisiones que, aunque en su momento parecían inofensivas, habían contribuido al entramado de corrupción. Laura no se consideraba culpable, pero tampoco se veía como una víctima. Sus palabras dejaron a Javier más confundido que antes, sin saber si debía creerle o continuar investigando. A pesar de las explicaciones de su madre, Javier no podía dejar de lado su instinto periodístico. Decidió profundizar más en los documentos que había recolectado y buscar la ayuda de colegas en quienes confiaba. Juntos, comenzaron a analizar las conexiones entre la empresa y la red de corrupción. Lo que encontraron fue un complejo entramado de relaciones y transacciones que parecían confirmar las sospechas de Javier. Pero había algo más que comenzó a emerger. Una historia de chantaje y coerción que involucraba a personas influyentes, incluyendo a algunos de los amigos cercanos de su madre. Javier se dio cuenta de que estaba entrando en un terreno extremadamente peligroso, donde revelar la verdad podría no solo destruir la vida de su madre, sino también poner en riesgo su propia seguridad. Mientras continuaba investigando, Javier recibió una llamada anónima que lo dejó inquieto. Una voz distorsionada le advirtió que dejara de hurgar en el asunto o enfrentaría graves consecuencias. La amenaza fue clara y directa, pero Javier no era del tipo que se dejaba intimidar fácilmente. Sin embargo, la llamada también le hizo darse cuenta de la magnitud de lo que estaba enfrentando. No solo se trataba de un escándalo corporativo, sino de algo mucho más profundo, con ramificaciones políticas y sociales que podían sacudir al país entero. Decidió ser más cauteloso, pero su determinación de llegar al fondo del asunto solo se fortaleció. Sabía que estaba en peligro, pero también sabía que tenía una responsabilidad como periodista de revelar la verdad, sin importar el costo. Javier comenzó a tomar precauciones adicionales en su investigación. Cambió sus rutinas, utilizó métodos más seguros para comunicarse y resguardó las pruebas que había recopilado. Se dio cuenta de que estaba siendo seguido en varias ocasiones, lo que solo confirmaba sus sospechas de que estaba lidiando con personas extremadamente peligrosas. Sin embargo, no podía abandonar el caso. Con cada paso que daba, encontraba más conexiones que vinculaban a la empresa con figuras de poder, y las pruebas apuntaban a una red de corrupción que se extendía mucho más allá de lo que había imaginado. Pero lo que más lo atormentaba era la participación de su madre. ¿Hasta qué punto estaba ella involucrada? ¿Era una pieza clave o simplemente otra víctima de este juego perverso? Decidido a proteger a su madre y al mismo tiempo revelar la verdad, Javier consideró la posibilidad de trabajar con ella para desentrañar el misterio. En una conversación privada, le propuso a Laura que cooperaran juntos para exponer a los verdaderos culpables, prometiéndole que haría todo lo posible para protegerla de las consecuencias legales. Laura, con lágrimas en los ojos, aceptó. Sabía que no podía huir más de la verdad y que tarde o temprano todo saldría a la luz. La relación entre madre e hijo, aunque tensa y llena de incertidumbres, se fortaleció en ese momento.
Juntos comenzaron a planear la manera de desenmascarar a los verdaderos responsables, mientras intentaban mantener a salvo a su familia y a sí mismos. La colaboración entre Javier y su madre trajo consigo una serie de descubrimientos impactantes. Laura comenzó a compartir detalles que había estado guardando durante años, sobre conversaciones que había tenido con ejecutivos de la empresa y sobre decisiones que había sido obligada a tomar. A medida que la verdad salía a la luz, Javier se dio cuenta de que el esquema de corrupción era mucho más grande y complicado de lo que había imaginado, pero con cada revelación también surgía un nuevo peligro. Las personas involucradas comenzaron a darse cuenta de que Javier estaba cerca de desmantelar su red, y las amenazas se intensificaron. Laura y Javier sabían que estaban jugando con fuego, pero ya no podían retroceder. Mientras trabajaban juntos, Javier y Laura descubrieron que la corrupción no solo se limitaba a la empresa, sino que también estaba profundamente arraigada en el sistema político. Varios funcionarios de alto rango estaban involucrados, lo que explicaba la dificultad para encontrar apoyo legal o policial. Javier sabía que publicar esta historia sería como lanzar una bomba en el centro del poder, y las repercusiones serían enormes. Sin embargo, también sabía que era la única forma de detener a las personas responsables y evitar que continuaran explotando el sistema para su propio beneficio. Mientras tanto, Laura comenzó a preocuparse por la seguridad de su hijo. Sabía que estaban pisando terreno peligroso y temía que Javier pagara un precio demasiado alto por su valentía. En medio de este caos, Javier comenzó a notar un cambio en la actitud de su madre. Laura se volvió más reservada y parecía estar luchando con un conflicto interno. A pesar de sus esfuerzos por colaborar, había algo que aún no le había contado a Javier. La presión de mantener este secreto comenzó a afectar su salud, y Javier se preocupó por el bienestar de su madre. Decidió confrontarla una vez más, pero esta vez Laura se negó a hablar. Había algo que temía más que cualquier repercusión legal o amenaza externa. Javier sintió que había llegado al límite de lo que su madre estaba dispuesta a compartir, pero sabía que no podía detenerse. La verdad estaba cerca, pero parecía que el último tramo del camino sería el más difícil de recorrer. La insistencia de Javier finalmente rompió la resistencia de Laura. Una noche, mientras discutían los próximos pasos a seguir, Laura finalmente reveló el secreto que había estado guardando. Le confesó a Javier que, en un momento de desesperación, había tomado una decisión que la vinculaba directamente con el núcleo del esquema de corrupción. Había sido forzada a firmar documentos que legalizaban transacciones ilícitas, y su firma estaba en todos los papeles clave que Javier había descubierto. Laura explicó que lo había hecho para proteger a su familia, bajo la amenaza de que algo terrible les sucedería si no cumplía. Javier se quedó en silencio, procesando lo que esto significaba. Su madre no era solo una víctima, sino que también había sido parte activa, aunque bajo coerción. Este descubrimiento cambió todo, y Javier se dio cuenta de que la historia que estaba a punto de publicar tendría consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Con esta nueva información, Javier sabía que debía replantear su estrategia. Ya no se trataba solo de exponer a una empresa corrupta, sino de salvar a su madre de ser arrastrada por la marea de escándalos que estaba a punto de desatarse. Sin embargo, también entendía que la verdad no podía ser suprimida. Decidió buscar la ayuda de un abogado especializado en derecho penal y protección de testigos, esperando que esto pudiera ofrecer algún tipo de protección a su madre. Al mismo tiempo, Javier comenzó a trabajar en un artículo que contara toda la verdad, pero de manera que se centrara en las verdaderas cabezas del esquema y no en los peones como su madre. Sabía que sería un equilibrio delicado, pero estaba decidido a encontrar una manera de hacer justicia, sin sacrificar a su propia familia en el proceso. Mientras Javier trabajaba en su artículo, también comenzó a recibir información anónima, de una fuente interna que parecía conocer los movimientos de los culpables principales. Esta fuente, que se hacía llamar Sombra, le proporcionó documentos y grabaciones que corroboraban todo lo que Javier había descubierto, pero también añadían detalles que él desconocía. La profundidad de la corrupción era asombrosa, y las conexiones llegaban a los niveles más altos del gobierno y la justicia. Javier comenzó a sentirse como un peón en un juego mucho más grande de lo que había anticipado, y la identidad de Sombra se convirtió en una obsesión para él.
Sabía que esta persona tenía un papel crucial en todo el entramado, pero no podía descifrar si estaba de su lado o si era otro jugador más en este peligroso juego. La presión aumentaba y Javier empezó a sentir el desgaste emocional y físico de su investigación. Pasaba noches enteras revisando documentos, escribiendo borradores y reescribiendo su artículo, tratando de asegurarse de que cada palabra fuera precisa y poderosa. Al mismo tiempo, intentaba mantener su vida personal a flote, pero la distancia con sus amigos y seres queridos se hacía cada vez más evidente. La única persona con la que se mantenía en contacto constante era su madre, quien también sufría las consecuencias del estrés y la culpa. Laura intentaba seguir adelante con su vida diaria, pero sabía que el momento de la verdad se acercaba, y eso la llenaba de temor. Ambos estaban atrapados en una vorágine de emociones y peligros que parecía no tener fin. Javier decidió que necesitaba un descanso, una pausa para aclarar su mente y recuperar fuerzas. Se retiró a una pequeña cabaña en las montañas, un lugar que solía visitar con su madre cuando era niño. Allí, rodeado de naturaleza y silencio, intentó reconectar con sus recuerdos y entender mejor lo que debía hacer. En ese lugar aislado, comenzó a escribir un diario, donde volcó todas sus dudas, miedos y pensamientos sobre la investigación. Esta introspección le ayudó a ver las cosas desde una nueva perspectiva y a comprender la verdadera magnitud de lo que estaba enfrentando. Sabía que no podía seguir adelante solo y que necesitaría apoyo si quería sacar la verdad a la luz sin destruirse a sí mismo y a su madre en el proceso. Regresó a la ciudad con un renovado sentido de propósito. Decidió buscar el consejo de un periodista veterano que había sido su mentor en los primeros años de su carrera. Este hombre, conocido por su valentía y ética inquebrantable, escuchó la historia de Javier con atención y le ofreció una perspectiva que lo ayudó a aclarar sus pensamientos. Le explicó que, en casos como estos, era esencial tener una estrategia de contingencia y que debía estar preparado para las posibles repercusiones legales y personales. Le recomendó que preparara un informe detallado y lo enviara a varias fuentes confiables antes de publicar el artículo, asegurándose de que la verdad no pudiera ser suprimida por ninguna presión externa. Javier entendió que debía ser meticuloso y cauteloso y que cada paso que diera a partir de ese momento debía ser calculado. Siguiendo el consejo de su mentor, Javier comenzó a trabajar en su informe detallado. Contactó a varias organizaciones internacionales que luchaban contra la corrupción y la impunidad, buscando apoyo y asesoramiento. Estas organizaciones, al ver la magnitud de la información que Javier poseía, le ofrecieron su respaldo y le proporcionaron contactos clave que podrían ayudarlo a protegerse a él y a su madre. A medida que se acercaba la fecha para la publicación del artículo, Javier sentía una mezcla de temor y anticipación. Sabía que una vez que la historia saliera a la luz, no habría vuelta atrás, pero también sabía que estaba haciendo lo correcto y que al exponer la verdad, podría contribuir a un cambio real en su país. En medio de estos preparativos, Javier comenzó a recibir mensajes crípticos de Sombra. Estas comunicaciones eran cada vez más frecuentes y detalladas, pero también cada vez más inquietantes. Sombra parecía tener un conocimiento profundo de los movimientos de las personas involucradas en el esquema de corrupción, pero también insinuaba que había mucho más en juego de lo que Javier había imaginado. Las referencias a operaciones clandestinas y a una red de poderosos intereses hicieron que Javier se cuestionara si realmente conocía la magnitud del escándalo que estaba a punto de destapar. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que estaba entrando en una zona de sombras, donde la línea entre la verdad y la manipulación se volvía cada vez más difusa. Javier comenzó a tener pesadillas recurrentes sobre su madre, la investigación y las consecuencias de publicar la historia. En sus sueños, veía a Laura siendo arrestada, mientras él era perseguido por figuras oscuras que querían silenciarlo. Estos sueños lo dejaban despierto en medio de la noche, sudoroso y con el corazón acelerado, pero también lo impulsaban a seguir adelante, sabiendo que la única manera de superar sus miedos era enfrentarlos. Empezó a confiar más en su instinto y a tomar decisiones basadas en su experiencia y su ética. Sabía que no podía controlar todos los aspectos de lo que estaba por venir, pero también sabía que tenía la responsabilidad de hacer lo correcto,
sin importar las consecuencias. A medida que la fecha de publicación se acercaba, Javier y Laura se reunieron una última vez para discutir lo que vendría. Laura estaba visiblemente agotada, con el rostro marcado por el estrés y la preocupación. Le dijo a Javier que, pase lo que pase, estaba orgullosa de él y que confiaba en que había hecho todo lo posible para protegerla. Sin embargo, también le pidió que considerara las repercusiones para el resto de la familia. Javier sabía que no podía retractarse, pero las palabras de su madre lo hicieron cuestionar una vez más si estaba preparado para enfrentar lo que venía. Decidió que, una vez publicada la historia, pondría en marcha un plan para asegurarse de que Laura estuviera protegida, aunque eso significara alejarla de la ciudad y mantenerla en un lugar seguro hasta que la tormenta pasara. El día de la publicación llegó, y Javier sintió como si todo su cuerpo estuviera en tensión. Envió el artículo a su editor con la certeza de que era la mejor obra de su carrera, pero también con el peso de la incertidumbre sobre lo que sucedería después. Apenas el artículo se hizo público, comenzó a recibir llamadas de medios de comunicación, colegas y desconocidos. La historia se difundió rápidamente y las reacciones no tardaron en llegar. Los medios se enfocaron en los detalles más escandalosos, mientras que las autoridades comenzaron a investigar las denuncias. Javier se preparó para enfrentar las consecuencias, sabiendo que había hecho todo lo posible para proteger a su madre. Sin embargo, no podía prever todas las reacciones, y pronto se dio cuenta de que la situación se estaba escapando de su control. A medida que la historia se expandía, Javier notó un cambio en el tono de los mensajes de Sombra. Las comunicaciones, antes informativas y útiles, se volvieron más crípticas y ominosas. Sombra comenzó a insinuar que había más secretos que Javier aún no había descubierto, y que la publicación del artículo había desencadenado una cadena de eventos que podría llevar a una revelación aún mayor. Javier intentó descifrar el verdadero significado detrás de estas palabras, pero le resultó cada vez más difícil. La presión de la atención mediática, junto con las tensiones en su familia, comenzaba a afectarlo profundamente. Sentía que estaba siendo arrastrado hacia un abismo de incertidumbre, donde cada paso que daba lo acercaba más a un peligro que aún no comprendía del todo. Mientras la atención pública se centraba en la historia, Javier recibió una visita inesperada en su oficina. Un hombre alto y de aspecto imponente se presentó como un investigador privado contratado por Oates. Personas interesadas en el caso. Le ofreció información adicional que podría ayudar a exponer a los responsables, pero Javier no pudo evitar sentirse incómodo con la oferta. El hombre insistió en que lo único que le importaba era la verdad, pero había algo en su comportamiento que hizo que Javier se sintiera desconfiado. Decidió rechazar la oferta, pero no pudo sacarse de la cabeza la sensación de que estaba siendo manipulado. Sabía que, en el mundo en el que se estaba moviendo, no podía confiar en nadie y que cada decisión que tomara podría tener consecuencias imprevistas. Tras la visita del investigador privado, Javier comenzó a recibir amenazas más directas y explícitas. Mensajes anónimos aparecían en su correo electrónico, advirtiéndole que se retirara del caso si no quería que algo le sucediera a él o a su familia. Las amenazas, aunque perturbadoras, solo sirvieron para reforzar su determinación. Sabía que estaba en lo correcto y que su trabajo estaba poniendo nerviosas a las personas equivocadas. Sin embargo, también sabía que debía tomar precauciones adicionales para protegerse. Empezó a planear cómo mover a su madre a un lugar seguro y cómo garantizar que sus propias acciones no pusieran en riesgo a quienes amaba. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que estaba entrando en la fase más peligrosa de su investigación. Javier decidió contactar con Sombra directamente, utilizando los canales de comunicación encriptados que había establecido previamente. Le preguntó por qué las amenazas habían aumentado y qué más debía saber sobre el caso. La respuesta de Sombra fue inquietante. Le dijo que había fuerzas en juego que iban más allá de la corrupción que había descubierto, y que su vida estaba en peligro si no se alejaba. Javier sintió que estaba perdiendo el control de la situación, pero no podía retroceder.
Sabía que había demasiadas personas que dependían de la verdad que había revelado, y que dar un paso atrás ahora sería traicionar su ética como periodista. Sin embargo, también comprendió que tenía que ser más cuidadoso que nunca, y que cada movimiento que hiciera podría ser su último. En medio de la confusión y las amenazas, Javier recibió un mensaje inesperado de una figura clave en la investigación, alguien que había estado en silencio desde que el artículo fue publicado. Esta persona, que había sido una pieza crucial en la recolección de pruebas, le pidió que se reunieran en un lugar seguro para discutir nuevos desarrollos. Javier, aunque desconfiado, decidió asistir a la reunión, sabiendo que podría ser una oportunidad para obtener más información o para caer en una trampa. Cuando llegó al lugar acordado, encontró a la persona visiblemente nerviosa y mirando constantemente a su alrededor. Lo que esta persona le reveló dejó a Javier atónito. Había una facción dentro de la empresa que estaba dispuesta a cualquier cosa para proteger sus secretos, incluso si eso significaba eliminar a quienes estuvieran en su camino. Después de la reunión, Javier se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. La información que había recibido era devastadora y confirmaba que estaba en el centro de una tormenta que no había previsto. Las ramificaciones de lo que estaba sucediendo iban más allá de su investigación original, y ahora comprendía que estaba enfrentando a una organización que operaba con total impunidad y sin escrúpulos. Sabía que debía actuar rápido, pero también con cautela. Decidió contactar a su editor y discutir los nuevos hallazgos, proponiendo una serie de artículos adicionales que profundizaran en las conexiones que había descubierto. Pero también sabía que con cada nueva revelación se acercaba más a un punto de no retorno, donde su vida y la de su madre estarían en juego. Javier y su editor acordaron publicar una serie de artículos que expusieran los detalles más oscuros del caso, pero también decidieron tomar precauciones adicionales. Contrataron seguridad privada y establecieron un protocolo de comunicación seguro para proteger la integridad de la información y la seguridad de quienes estaban involucrados. Mientras tanto, Javier continuó recibiendo mensajes de Sombra, que ahora parecía más desesperado que nunca por convencerlo de abandonar la investigación. Sombra insinuaba que había intereses internacionales en juego y que Javier estaba pisando terreno peligroso. Pero Javier, lejos de sentirse intimidado, se sintió más impulsado a seguir adelante, sabiendo que estaba tocando fibras sensibles que muchos preferirían que permanecieran ocultas. Mientras trabajaba en los nuevos artículos, Javier comenzó a notar comportamientos extraños a su alrededor. Vecinos que parecían observarlo demasiado, coches que aparecían y desaparecían en su calle a horas inusuales, y llamadas telefónicas que se cortaban sin explicación. La paranoia comenzó a apoderarse de él, y aunque intentaba mantener la calma, sabía que algo no estaba bien. Decidió aumentar la seguridad en su hogar y ser más cuidadoso con sus movimientos. Sin embargo, también sabía que este era el precio de buscar la verdad, y que no podía dejar que el miedo lo detuviera. Seguía convencido de que su misión era justa, pero la creciente sensación de peligro lo llevó a preguntarse hasta dónde estaba dispuesto a llegar. En uno de los días más tensos de su investigación, Javier recibió una carta por correo. No tenía remitente y estaba escrita a mano, algo inusual en esta era digital. Al abrirla, descubrió que era una advertencia explícita para que abandonara su investigación. La carta incluía detalles personales sobre su vida, lugares que frecuentaba y nombres de personas cercanas a él, lo que demostraba que quienes estaban detrás de las amenazas lo estaban vigilando de cerca. Esta carta fue el golpe final que necesitaba para entender la gravedad de la situación. Decidió compartirla con su editor y con las autoridades, sabiendo que la única forma de protegerse era haciendo pública la amenaza. Sin embargo, también sabía que esto podría intensificar la presión sobre él y su familia. Javier comenzó a sentir la presión de todos los frentes. Su madre, que antes había sido su principal apoyo, ahora estaba al borde del colapso nervioso. Laura temía por la seguridad de su hijo y por las posibles repercusiones para la familia. Javier, aunque comprendía sus miedos, sabía que no podía detenerse. Le prometió que haría todo lo posible para mantenerla a salvo, pero también sabía que no podía garantizarlo. Mientras tanto, las publicaciones de sus artículos seguían causando revuelo en la opinión pública, y las investigaciones oficiales comenzaron a abrirse.
Javier sentía que estaba logrando su objetivo, pero también sabía que estaba caminando por una cuerda floja, donde cualquier paso en falso podría ser fatal. Decidido a no rendirse, Javier tomó la decisión de llevar a su madre a un lugar seguro, lejos del caos de la ciudad. Contactó a viejos amigos de confianza que vivían en una región remota y les pidió que acogieran a Laura por un tiempo. Aunque a regañadientes, Laura aceptó, entendiendo que era lo mejor para su seguridad. Javier se quedó en la ciudad, sabiendo que aún tenía mucho trabajo por hacer. Pero la distancia de su madre solo aumentó su preocupación y ansiedad. Sabía que, aunque ella estuviera físicamente a salvo, la situación emocional estaba lejos de resolverse. A medida que se acercaba la publicación del siguiente artículo, Javier sentía que la red de mentiras y corrupción que estaba desenredando se estaba cerrando cada vez más a su alrededor. Durante su investigación, Javier recibió un mensaje inesperado de un viejo conocido, un exagente de inteligencia que ahora trabajaba como consultor de seguridad. Este hombre le ofreció su ayuda, sugiriendo que podría proporcionarle información sobre los movimientos de aquellos que intentaban silenciarlo. Javier aceptó, aunque con cautela, y comenzaron a intercambiar datos que ayudaron a Javier a comprender mejor la magnitud de la red que estaba enfrentando. Descubrió que la corrupción se extendía no solo en el ámbito corporativo y político, sino también en los servicios de inteligencia y fuerzas del orden. Esto significaba que la lucha sería aún más difícil de los Ticini, que había anticipado, y que necesitaba estar preparado para cualquier eventualidad. Javier decidió utilizar la información que había recibido de su conocido para preparar un último artículo, el cual sería el más explosivo de todos. Sabía que este artículo revelaría los nombres de personas que habían estado operando en las sombras durante años, manipulando el Panda sistema para su propio beneficio. Sin embargo, también sabía que publicar esto lo pondría en el centro de una tormenta de proporciones épicas. Decidió tomar precauciones adicionales, asegurándose de que sus datos estuvieran respaldados y que el artículo se publicara automáticamente en caso de que algo le sucediera. La tensión era palpable, y Javier sentía que estaba caminando sobre una línea delgada entre el deber y el peligro, pero estaba decidido a seguir adelante, sabiendo que la verdad debía salir a la luz, sin importar las consecuencias. En el último tramo de su investigación, Javier se encontró con un dilema moral que no había anticipado. La información que había descubierto no solo comprometía a individuos poderosos, sino que también ponía en riesgo a personas inocentes que estaban relacionadas indirectamente con el caso. Javier sabía que, como periodista, su deber era informar la verdad, pero también entendía que tenía una responsabilidad hacia aquellos que podían ser perjudicados sin haber tenido ninguna participación en los actos corruptos. Este conflicto interno lo llevó a reconsiderar cómo presentaría la información, buscando un equilibrio que le permitiera exponer a los culpables sin dañar a los inocentes. Esta tarea resultó ser una de las más difíciles de su carrera, pero sabía que debía ser manejada con el máximo cuidado y precisión. El día antes de la publicación del artículo final, Javier recibió una visita inesperada. En su hogar, un hombre que se identificó como un alto funcionario del gobierno le advirtió que estaba a punto de cruzar una línea peligrosa. El funcionario intentó disuadir a Javier de continuar con la publicación, insinuando que podría haber consecuencias no solo para él, sino para su familia y sus allegados. Javier, aunque sorprendido por la visita, no se dejó intimidar. Le respondió que la verdad era más importante que cualquier amenaza y que estaba dispuesto a asumir las consecuencias. Sin embargo, la conversación dejó una marca profunda en él, haciéndole darse cuenta de que había subestimado la magnitud de las fuerzas que se oponían a su trabajo. En la noche antes de la publicación, Javier decidió grabar un video, donde explicaba la situación y las razones detrás de su decisión de continuar con la investigación. Sabía que este video podría ser su testamento final si las cosas se torcían. En el video, habló de su compromiso con la verdad, de los desafíos que había enfrentado y de las amenazas que había recibido. También mencionó a su madre, explicando cómo su participación en el caso había complicado aún más su misión. Una vez grabado, lo guardó en un lugar seguro con instrucciones para que se publicara en caso de que algo le sucediera.
Este acto le dio una sensación de cierre y lo preparó mentalmente para lo que estaba por venir, aunque también sentía el peso de la incertidumbre. A la mañana siguiente, Javier se despertó temprano, sabiendo que ese día sería crucial. Releyó el artículo por última vez, asegurándose de que todo estuviera en orden. Envió un mensaje a su madre, asegurándole que todo saldría bien y que pronto podría reunirse con ella. Después, se dirigió a la oficina, donde se encontró con su editor y algunos de sus colegas más cercanos. Todos sabían la importancia del artículo y las posibles repercusiones, pero también sabían que estaban haciendo lo correcto. Cuando finalmente llegó el momento de publicar, Javier sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Había llegado el punto culminante de su investigación, y ahora solo podía esperar y ver cómo se desarrollaban los eventos. El artículo se publicó y rápidamente se convirtió en el centro de atención mediática. Las reacciones fueron inmediatas y variadas. Mientras algunos celebraban la valentía de Javier por exponer la corrupción, otros intentaban desacreditar su trabajo, acusándolo de exagerar o de tener motivaciones ocultas. Javier sabía que esto era parte del juego, pero no podía evitar sentirse afectado por los ataques personales. A medida que pasaban las horas, comenzaron a surgir nuevas revelaciones a partir de su artículo, y otras personas comenzaron a compartir información que complementaba y confirmaba lo que Javier había denunciado. La red de corrupción que había descubierto comenzaba a desmoronarse, y las autoridades no tuvieron más remedio que iniciar una investigación formal. Pero Javier también sabía que esto era solo el comienzo, y que las verdaderas consecuencias de su trabajo aún estaban por verse. Mientras las investigaciones avanzaban, Javier decidió tomarse un tiempo para reflexionar sobre todo lo que había sucedido. Aunque había logrado exponer la verdad, sabía que el costo había sido alto. Su relación con su madre había cambiado para siempre, y la constante amenaza a su seguridad lo había dejado exhausto. Decidió alejarse por un tiempo del periodismo, buscando un lugar donde pudiera encontrar paz y recomponer su vida. Sin embargo, en el fondo, sabía que su lucha por la verdad nunca terminaría realmente y que tarde o temprano volvería a la carga, porque esa era su naturaleza. Mientras miraba el horizonte desde un lugar apartado, Javier comprendió que había sacrificado mucho, pero también había logrado algo que pocos podían decir. Había cambiado el curso de los eventos y había hecho que la verdad prevaleciera, aunque el precio de ello aún estaba por ser completamente pagado. Si quieres continuar en esta jornada de autoconocimiento y transformación, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así, no te perderás ningún contenido que te ayudará a seguir creciendo y aprendiendo sobre cómo vivir con más autenticidad y coraje. Vamos juntos en este camino hacia una vida más verdadera y significativa.